¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Contraviento TV. En esta ocasión vamos a abordar un tema que en nuestro portal tiene una gran repercusión y es el que tiene que ver con la seguridad vial en las columnas que nuestro compañero el doctor Manuel Dafonte publica regularmente, analizando con minuciosidad, al detalle, con un profundo conocimiento del tema, los distintos accidentes de tránsito que se producen en nuestro país, tanto en ciudad como en carretera, y que en la medida en que se ha aumentado el parque automotor y que además ha envejecido parte del mismo, se producen con una frecuencia mucho mayor que antes, no solamente mayor cantidad de accidentes de tránsito, sino también accidentes de tránsito con consecuencias mortales, donde quedan por semana varias personas fallecidas en las carreteras o heridas de consideración. Le damos la bienvenida al doctor Dafonte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, un placer estar con ustedes como siempre, así que adelante. Manuel, en esta semana, en esta ocasión, hemos pensado que resultaba apropiado profundizar contigo en una temática que tú abordas en forma regular en el portal Contraviento, que genera muchos debates en las redes, que provoca muchos comentarios, eh, pero que ponen el foco desde el punto de vista tuyo, por supuesto, digamos, lo que tú denominas como fallas o defectos en el diseño vial de nuestro país. Quizás un diseño de carreteras y de rutas nacionales pensado para otro momento, con, digamos, metodologías y formas de diseño que quedaron desactualizadas, pero que por, digamos, distintas situaciones que tienen que ver con la burocracia, con falta de presupuesto en algunos casos, han quedado un poco congeladas en el tiempo. Y ahora el tema se reactualiza porque una respuesta que hemos visto de las autoridades ante esta proliferación de accidentes de tránsito es, digamos, inundar de radares de control de velocidad muchas rutas del país, en el supuesto de que es la excesiva velocidad la causante principal de los accidentes de tránsito. Y tú has sido muy enfático siempre en tus columnas, muy bien fundamentadas, por cierto, en señalar que este es un aspecto, no diríamos irrelevante, pero que no está en el centro de la cuestión. Nos gustaría que tú profundizaras un poco en este aspecto. Exactamente, yo nunca digo que los mecanismos de control de velocidad o de gestión de la velocidad no sean uno de los elementos, digamos que importantes en la gestión de la seguridad vial. Lo que yo digo y sostengo, y he publicado notas hace muchos años sobre eso, es que enfocar la gestión de la velocidad, de la seguridad vial solo a través del control de la velocidad conduce al fracaso. Y por Ujú. varios motivos. Porque primero, lo que implica una vía segura, una vía de tránsito segura, implica muchas más cosas que la velocidad a la cual se desplazan los vehículos. Segundo, eso es tan así que en los países europeos que tienen una mejor estructura vial, con un mejor diseño vial, las carreteras que tienen mayor velocidad permitida son las que tienen menos siniestralidad. Y las carreteras que tienen un diseño más, digamos, convencional, como estamos acostumbrados nosotros a tener en nuestro país, que son diseños no de autopista o de autovía, sino de carreteras comunes con tránsito mezclado, que pasan a través de ciudades y pueblos, tienen un límite de velocidad mucho menor y sin embargo tienen tasas de 5 o 6 veces de mortalidad mayor que las que tienen las autopistas que tienen mayor velocidad. Entonces, cuando se dice que sí, a mayor velocidad, mayor probabilidad de tener accidentes o mayor probabilidad de tener accidentes graves, no es una cosa tan así lineal y a qué velocidad tendríamos que limitar para no tener accidentes. Porque te dicen, no, no, en realidad esta zona tiene un límite de velocidad de 60, entonces si van a 60 no van a tener accidentes. Pero a 60 kilómetros por hora, ya hemos visto cuando se hacen las pruebas de choque para evaluar la seguridad de los vehículos, y se categoriza con estrellas, como hace el Latin NCAP o Euro NCAP, las pruebas de velocidad en el choque frontal son aproximadamente alrededor de 60 kilómetros por hora, 60, 64 kilómetros por hora. Las de impacto lateral son a 50 kilómetros por hora y las de poste, que se da contra una columna o contra un árbol,
son a 30 kilómetros por hora, a 29 en realidad para ser exacto. Quiere decir que entonces, según el tipo de impacto, con un poste, un impacto lateral o impacto frontal, Se encima valora de, a claro, distinta encima de velocidad. 30 kilómetros por hora, por ejemplo, contra un poste ya tiene consecuencias Es que cuando fatales. evalúan el auto y en la prueba de impacto lateral de poste le da 0, ¿no? Un puntaje muy bajo que no le permite adjudicar estrella, es porque es de riesgo mortal para el ocupante del vehículo. O sea, yendo a 30 kilómetros por hora contra un poste, contra un alumbrado, Exactamente, contra un guardarrail, etcétera. De ahí para arriba. Por ejemplo, si el choque es frontal encima de 60 kilómetros por hora, repito, cuando es frontal, en un automóvil que no tiene las condiciones mínimas de seguridad, las consecuencias son fatales. Ese es el concepto. exactamente. Entonces, Ujú. si nosotros pretendemos gestionar solo a través de la velocidad, ¿a qué velocidad tendríamos que bajar el desplazamiento en ruta para que no existieran muertos? Claro. Porque el problema acá es que la meta tiene que ser tener 0 muertos. Ujú. O sea, que Es nadie se es una mate, utopía, ¿no? Es una utopía, ¿verdad? Porque no, siempre accidentes van a ocurrir. sí, pero no muertos. Ujú, ujú. Claro. Esa es donde hay que poner el énfasis de que la gente no se mate por movilizarse, por trasladarse, por hacer las cosas que tiene que hacer para poder vivir, poder tener una actividad económica, poder estudiar, poder asistirse en su salud, poder ir a los centros educativos y Ujú. poder visitar a los familiares, tener una vida social o recreativa. La gente no debería morirse por ese tema. Claro, quiere Entonces, decir que analizamos un aspecto, y creo que tú lo has resumido muy bien, que tiene que ver con el de la velocidad. Cuando uno pasa revista a las causas que inciden en los accidentes y cuando uno lee comentarios de personas que siguen este tema en las redes sociales y particularmente en tus artículos, uno anota otros elementos que inciden o que por lo menos la gente entiende que son muy importantes, más allá del diseño vial sobre el cual tú regularmente haces énfasis. Me refiero, por ejemplo, a la falta de pericia de los conductores, es decir, habitualmente lo que se dice en este caso es se maneja mal en Uruguay, ese es un factor que se menciona. El otro factor que se menciona es, bueno, la vetustez de una parte de los automóviles que circulan en Uruguay. El otro factor que se menciona es el de, digamos, la proliferación de autos, de motos, de bicicletas que no respetan leyes, la falta de fiscalización en el cumplimiento de las normas. Si tú tuvieras que hacer, digamos, un ranking de causas que inciden en la proliferación de accidentes, estas que hemos mencionado, ¿cómo las ordenarías? hay que trabajar en todas. Es multifactorial. Para trabajar en seguridad vial, el enfoque es en base a 5 columnas básicas en las cuales hay que trabajar. Y cada una de esas 5 columnas o pilares tiene varios ítems bien establecidos en los cuales hay que trabajar para mejorar cada una de esos pilares de la seguridad vial. Y si tú trabajas en uno solo y descuidas el resto, o trabajas en una sola de las partes de cada uno de esos pilares, no vas a tener resultado, porque los otros factores que contribuyen a los accidentes, que son causas encadenadas, van a seguir creciendo porque no los tratas. ¿Y Entonces, cuáles son esos pilares? los pilares son la gestión de la seguridad vial a través de un organismo centralizado que gestione la seguridad vial para establecer una política nacional de seguridad vial. En Las Uruguay vías, sería la UNACEP. En en Uruguay Uruguay sería la sería UNACEP. la UNACE, que fue lo primero que se trabajó, que fue en la creación de un organismo que antes no existía y antes no teníamos estadísticas centralizadas de seguridad vial, o sea, ni siquiera sabíamos qué era lo que nos pasaba. Ujú, Ni siquiera teníamos, o sea, es como si el sistema de salud no tuviera un Ministerio de Salud Pública y no supiéramos cuánta gente se nos muere, cuánta gente se nos enferma, ¿no? ujú, Cuánta gente está vacunada, no claro. tendríamos ni idea. Ahora, otro tema es el funcionamiento y la eficacia del organismo. O sea, Eso tenemos el es organismo, diferente. la Después entramos, eficacia y el tenemos el funcionamiento es organismo. otra cosa. Después entramos en si el organismo hace lo que hay que hacer o trabaja en los 5 pilares en los que hay que trabajar. Ese es Ujú. otro tema diferente. ¿Y cuáles Después son hay los que, otros cuatro pilares? los dos que trabajamos nosotros y que yo insisto mucho en las columnas y que desde la organización que yo integro en COSEP hemos trabajado mucho, son las vías de tránsito más seguras, que a su vez tienen una serie de ítems en los cuales yo insisto siempre,
los vehículos más seguros, que en eso es fundamental el tema de que los vehículos tengan pruebas de seguridad para saber qué tan seguro o riesgoso es el vehículo que me están brindando para que yo me traslade. Esas pruebas las hacen los fabricantes, cada país no va a hacer No, su prueba por su no, lado, ¿no? no, no. Eso tiene que ser un organismo independiente que no esté vinculado a las empresas y que no dependa de organizaciones que tienen interés en el comercio automotor. Claro, pero Eso me es refiero, fundamental. uno se imagina un organismo centralizado internacional, porque si cada país, chico, grande o mediano, va a hacer sus pruebas, digamos, para cada país se implicaría un costo muy importante y, en definitiva, un auto choca igual en Uruguay, en Guatemala, en Venezuela o en Arabia Saudita, ¿no? Sí, salvo que las empresas que fabrican automóviles, aunque parece el mismo auto, no es el mismo auto en los distintos mercados o regiones que los venden. Ujú. O sea México, que, por ejemplo, que ujú. tiene fábricas de autos y que vende autos para Estados Unidos y que son empresas multinacionales que fabrican en México, como Nissan, por ejemplo, no vende el mismo auto cuando entra a Estados Unidos que el auto que entra y vende en México. Por las Este, exigencias que establece Estados Unidos. sí, pero eso, digamos, lo que demuestra es que sí, que las exigencias tienen su importancia, pero lo que más cambia y que acelera el cambio por delante de esas exigencias es el mercado. Cuando la gente empieza a conocer de que hay una entidad que evalúa la eficacia del auto en proteger a sus ocupantes y lo califica con estrellas y la gente empieza a valorar eso y a comprar autos bien calificados. Entonces el mercado genera una presión que hace que las empresas vendan autos con mucho mayor equipamiento y mayor nivel de seguridad que el que exigen los gobiernos. Y En estos eso, días el Partido Colorado, perdón, Manuel, en estos días el Partido Colorado presentó una iniciativa, o un sector del Partido Colorado, mejor dicho, presentó una iniciativa que apunta en este sentido, es decir, promover el etiquetado de los automóviles que se venden en nuestro país. Esa propuesta se basa en la existencia de una entidad local uruguaya no, que no, no, no. establezca ese No, etiquetado. se basa en la entidad que prueba los autos para toda Latinoamérica, que es Latin NCAP. Ujú, ujú. Esa propuesta de etiquetado la promovimos desde ANCOSEB, se la presentamos a una SEB a inicio del 2020 y lamentablemente lo que hablamos al principio, si el organismo rector tiene políticas adecuadas en todos los pilares de la seguridad vial, el organismo rector de Uruguay no consideró que esa era una buena iniciativa y la dejó sin moverla, digamos, sin promoverla, y entonces hasta el día de hoy no tenemos un etiquetado obligatorio en Uruguay. Claro, Este, vamos a situarnos en América Latina para no ir a mercados más exigentes de mayor poder adquisitivo. Quizás tú tengas digamos, acceso a los países en los que sí exige el etiquetado y el mismo resulta obligatorio en la venta de automóviles en América Latina. No hay, Uruguay sería pionero en eso. Hay algún sistema de etiquetado, por ejemplo, se implantó en Chile, pero es en base a establecer el listado de los ítems de seguridad que cuenta el vehículo, pero no el resultado de las pruebas de seguridad. Y lo que se ha visto en las pruebas de seguridad es que tener el equipamiento de ítems de seguridad, o sea, los airbags, el control de estabilidad, el frenado ABS, eh, de por sí no garantiza que esos sistemas funcionen bien si la estructura del auto no es una estructura adecuada que permita que esos sistemas trabajen adecuadamente. Entonces, hay autos a veces que tienen equipamiento de seguridad, pero después en las pruebas le dan malos resultados porque, bueno, tienen fallas en su diseño, su estructura, o en cómo son los airbags, y entonces las pruebas de seguridad son muy importantes por eso, porque muestran cómo funciona el equipamiento que tiene el vehículo. Y eso lo Claro. hace Latin NCAP para los vehículos vendidos en Latinoamérica.
Ujú. En las últimas semanas, en algunos accidentes muy graves que ocurrieron con varios muertos en cada uno de los accidentes, uno veía en la televisión la imagen de, digamos, cómo quedaban los automóviles luego del Sí. siniestro, sobre todo en aquellos donde morían varias personas, y realmente llamaba la atención cómo quedaban prácticamente deshechos esos automóviles incrustados uno dentro del otro. En algunos casos se hablaba de la vetustez de los automóviles, que en fin, ya llegan a una vida útil que no deberían circular en las carreteras, pero llamaba la atención porque más allá de que uno, quizás el que es neófito en estos temas, no puede evaluar viendo un auto la capacidad que tiene de absorber un golpe, pero llamaba la atención eso, cómo quedaban reducidos prácticamente a chatarra esos automóviles, y eso es consecuencia justamente de lo que tú decías de De la estructura del auto. la ausencia de elementos de seguridad. Sobre todo cómo es la estructura del auto, y bueno, sí, si no tiene elementos de seguridad, es peor. Acá lo que se ve y lo que hay que mirar cuando uno ve un auto que chocó es cómo quedó el habitáculo del auto. O sea, el habitáculo es la zona del auto, que en general es donde están las puertas del auto, digamos, y ver si eso quedó íntegro o quedó colapsado o aplastado. Si el auto Ujú, chocó y uno puede abrir la puerta del auto, es que el habitáculo protegió a sus ocupantes porque no colapsó, no, digamos que todo el choque fue absorbido en el resto de la estructura del auto. ujú, Si uno ve todo el auto aplastado, desarmado, pero el habitáculo está entero con su forma original, quiere decir que el auto es una estructura segura que protege a sus ocupantes. Y ujú. Y- cuando uno ve los siniestros en general, donde la gente que muere es la que va en el vehículo más viejo, más inseguro, cuya estructura colapsa, y si chocó contra un vehículo más nuevo, en el vehículo más nuevo, si es más seguro, porque a veces hay vehículos nuevos que no lo son, la gente va a salir con heridas leves. Eso se ve en estos últimos siniestros, es clarísimo que vehículos de 40, de 30 años, la gente se muere. ujú. Y en Y- vehículos más nuevos, mejores, la ujú. gente sale con algunas heridas, pero no se muere. Ujú. Por supuesto que nosotros hace muchos años en Uruguay tenemos este drama de los accidentes de tránsito, en una estadística que no deja de crecer a medida que aumenta el número de automóviles y que no se solucionan algunos de estos problemas. Obviamente la situación tiende a empeorar. Hace unos años, cuando se abordó este tema, que en realidad siempre está en el tapete, se puso mucho énfasis en el tema de la alcoholemia. Hace unos años tuvimos un gran debate nacional que cada tanto renace sobre el famoso alcoholemia cero, ¿m? A diferencia de otros países que admiten un cierto porcentaje de alcohol en sangre en la persona que conduce el vehículo. Este es un tema que está cerrado desde el punto de vista de los especialistas, porque sabemos que hay países que son, digamos, proclives al alcohol cero y hay países que tienen 0,1, 0,2 y admiten cierto nivel de alcohol en la sangre. ¿Hay unanimidad en los especialistas en este tema? La gente que se preocupa por seguridad vial es en su enorme mayoría proclive al alcohol cero, a que el alcohol y las drogas desaparezcan de la conducción, a bajar cada vez más los niveles de alcoholemia permitidos. Esto es un Ujú, problema cultural y es un problema de presión de muchas industrias vinculadas al alcohol. O sea, la ujú. industria turística, la industria de fiestas, las bodegas, hay una enorme presión para que se permita el consumo de alcohol porque es parte del negocio de un sector de la sociedad. Claro, El pero tema, cuando se analiza los accidentes, ¿cuál es la incidencia real que tiene el alcohol y en esos accidentes? Porque esa es la manera de medirlo también, ¿no? el alcohol está asociado sobre todo a la mortalidad en el tránsito. Si uno mide alcoholemia en el tránsito, digamos, los días de semana, en horario laboral, y hace controles en siniestros de tránsito, le da que es un porcentaje del 3 al 5% de conductores que manejan alcoholizados. Ahora, si uno lo mide los fines de semana, de noche, en los siniestros que ocurren, llega a ser del 40%. O sea O que la sea, incidencia sube, puede existe, es ser, real. va subiendo 18, 20 y puede llegar a ser, creo que era de noche los domingos, podía llegar a ser el 40%.
Ujú, Y hay un estudio en el Hospital de Clínicas que también demostró que el alcohol cuando los pacientes traumatizados ingresaban, y el alcohol estaba firmemente asociado con la gravedad de los siniestrados. O sea, si había alcohol, había mucho mayor gravedad en los siniestrados. Pero hay otro problema que es ético, digamos, que el conductor alcoholizado, y que el alcohol participa en países que tienen tasas permitidas de alcohol, como España, por ejemplo, Estados Unidos, el alcohol participa en alrededor del 20-25% de los siniestros mortales. Este, o sea, si uno lo mide en los controles, dice, no, pero alcoholizados son solo un 3 o un 5% los siniestros de días de semana, más leves y demás. Pero si lo miden los siniestros mortales, hay estudios a nivel hospitalario que han hecho ese tipo de controles, eh, el alcohol está asociado a la mortalidad del tránsito. Los ujú. siniestros alcoholizados tienen mucha mayor mortalidad que los que no lo son. Y el aspecto El otro, ético que yo quiero, te interrumpo un sí, segundo, el sí. aspecto ético que yo quiero señalar es que muchas veces el conductor alcoholizado mata a otro que no estaba alcoholizado, o a un pasajero, o un acompañante, o un peatón, un ciclista, un motociclista, o provoca un siniestro de un tercer vehículo que se termina estrellando por culpa de este primero. Entonces, hay un problema ético, que es cuántos inocentes o cuántos conductores vamos a permitir nosotros que se maten por tolerar tasas de alcohol distintas al cero. Está El clarísimo, otro, está el otro clarísimo. problema es qué nivel de controles tengo sobre los conductores alcoholizados, Ujú. ¿no? Claro, Para si no se decir, siente para una decir que la alcoholemia, norma no funciona. O sea, si no tenemos alcoholemia a niveles muy bajos, que es otra de las cosas que yo he insistido mucho acá, que los niveles de controles son 10 veces menos que en Europa. Entonces, digo, la percepción de fiscalización que tiene la gente es mínima, y eso alienta a que, bueno, me tomo una y voy por ahí y sé que no me controle. que no me van a agarrar. El otro aspecto que lo dejamos para el final, porque es un aspecto muy complejo, es el que tiene que ver con el diseño vial. El diseño en sí mismo, sobre todo de las carreteras, porque en las ciudades, bueno, el tema de las manzanas, el diseño urbanístico tradicional es inmodificable, ¿no? No podemos Es, es, reorganizar es, la ciudad. es modificable, Ajá, es también en la modificable. ciudad. Sí, Bueno, claro que sí. pero bueno, uno, yo qué sé, más o menos piensa que con los carteles de pare, con los semáforos, con la precaución, con el control de velocidad, uno piensa que en la ciudad, salvo, en fin, gente insensata, yo qué sé, motociclistas que se cruzan por delante, ese tipo de cosas, pero uno piensa que, bueno, eso está dado así. Pero cuando se diseña una carretera, en cambio, y se admiten, por ejemplo, giros, posibilidades de cruce para peatones, para automóviles, cruzar de un lado al otro, ahí sí hay un tema de diseño que Sí, se supone que debería ser previsto antes. sí, Incluso vemos ahora, por ejemplo, en la ruta, en la interbalnearia que va a Punta del Este, de Montevideo a Punta del Este, como cada tanto se hacen o rotondas o pases elevados en zonas donde había muchos siniestros. Es decir, que el diseño vial, sobre todo en las carreteras, se ha ido modificando, se ha ido ajustando a la nueva demanda de la realidad de los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los puntos más importantes en esta materia de diseño vial para tomar en cuenta para asegurar un nivel menor de siniestros? y el diseño vial es el diseño de la vía, la separación del tránsito en ambos sentidos, que evita los choques frontales, la disminución del número de cruces existentes, que ¿Mm? los cruces existentes queden con diseños viales seguros de cruce, y que los márgenes de la ruta no sean peligrosos para los usuarios cuando un vehículo se sale de la ruta. La Bueno, separación, ahí tenemos un debe en cada uno de los ítems que tú has señalado, ¿no? O sea, para empezar, la posibilidad de exactamente. chocar de frente, ¿no? Las rutas no tienen separación en muchas de ellas. Cuando tienen separación, le permiten enorme cantidad de cruces a través del cantero central. La ruta 1 a Colonia tiene un cruce de retorno cada 600 metros, es algo disparatado totalmente. Esos cruces o interrupciones del cantero central no tienen bahía de frenado para poder detenerse y separarse del tránsito de la ruta. Este choque frontal que hubo ahora en Ruta 5 fue por un vehículo que se paró para doblar a la izquierda. Los márgenes de la ruta, cuando hay obstáculos al borde de la ruta, no están protegidos por guardarraíles colocados en forma adecuada.
la separación de los distintos tipos de tránsito, o sea, no puede haber que interactúen bicicletas con peatones y con vehículos comunes y vehículos de carga, o sea, lo ideal es que estén separados los Bueno, distintos tipos. estamos llegando al límite de tiempo que teníamos previsto para hoy, pero yo creo que Eso fue lo... apenas hemos esbozado este tema del diseño vial. Yo creo que lo dejamos para el final justamente porque es el más amplio de todos. Tú has señalado cada uno de los puntos y cada uno amerita una conversación, o sea, el giro para un lado, las rotondas, el separador en el medio. Recordamos el accidente fatal a principios de año en la temporada turística allá en Maldonado, cerca del Museo al Achugarri, allí 104. donde sí, en la 104, que fue un desastre aquel accidente. Bueno, yo creo que este es un tema que amerita profundizarlo y yo diría que en un próximo encuentro entonces podamos abordar justamente este punto, señalando cada uno de los aspectos que se pueden mejorar. ¿Te parece bien? Yo me parece bárbaro, creo que acá lo primero es modificar el diseño. En general lo que se hace, hay un mal diseño, se le colocan semáforos, después se colocan radares, la señalización del límite de velocidad y sigue ocurriendo accidentes, porque lo que hay que hacer es modificar el diseño, que es la causa que favorece los siniestros. Muchas gracias, Manuel. Te esperamos en un próximo encuentro y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos muy pronto aquí en Contraviento TV.